Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizar nuestra señal a través de 305 Media TV. Por cierto, bajo una plataforma de muchísimo alcance a través de los televisores Roku. Más de 40 millones de suscriptores también en los televisores conectados a Apple TV, por supuesto a través de la página web de 305 Media TV y su plataforma de redes sociales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a nuestras redes sociales @Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También ahí tienen los programas que ya hemos transmitido y por supuesto en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Quiero recordarles también que en nuestras redes sociales tienen la revista Gerencia para Todos, que pueden bajarla gratuitamente, con temas de actualidad en materia gerencial, finanzas, emprendimiento. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en nuestra sección Sala Situacional. Sala Situacional. Sala Situacional. Hoy en Sala Situacional vamos a conversar con el general de la aviación, Martín Long. El general Martín Long estuvo en la Escuela Militar de Aviación desde 1973 a 1977 haciendo sus estudios allí. Después fue piloto de caza, oficial de armamento de caza y guerra electrónica, oficial de inteligencia aérea y electrónica. Ha pilotado diversidad de aviones, entre ellos el T-34, el TMK, Jet Provost, Mirage, F-16, simuladores diversos, piloto de comprobación funcional, instructor y líder de escuadrilla y escuadrón, piloto de intercambio de programa, Pilot Exchange Program con el US Navy, piloto naval calificado en el USS Lexington, curso táctico de comandante de escuadrón, curso de comando y Estado Mayor Naval, curso de altos estudios de seguridad y defensa, jefe de operaciones de guerra aérea durante el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992, defendiendo la democracia. Fue el jefe de operaciones para defender la democracia durante aquel golpe de Estado en el año 92. Y tiene estudios y evaluación de sistemas del Hawk en el Reino Unido, Super Tucano en Brasil, aviones de alerta temprana en Suecia, aviones de entrenamiento en China. Tiene 4 maestrías de gerencia en los Estados Unidos y curso de doctorado en ciencias políticas. General de la aviación democrática de Venezuela. Bienvenido, general Long, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Rafael Nieves. Un placer estar en su programa y respeto a su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante, del que vamos a hacer varios programas, pero queremos, en este ciclo que estamos haciendo sobre la historia democrática de Venezuela, queremos destacar aquellas personas, grupos, que defendieron la democracia en Venezuela en momentos de muchísima crisis. Y hoy vamos a tratar el tema
de, no sé si llamarlo levantamiento militar, insubordinación militar, el general nos dirá, o golpe militar del 27 de noviembre de 1992. General, su comentario en cuanto a la denominación para comenzar. Bueno, una intentona golpista, un intento de golpe de Estado fallido, esencialmente es eso, y por supuesto dentro de ese concepto se subsumen varias categorías: felonía, traición, deslealtad, oportunismo y bueno, y regreso al pasado, porque no podemos dejar de olvidar que la revolución y el golpe de Estado eran los sistemas tradicionales en Venezuela de transferencia de poder. O sea, los sistemas de sucesión en Venezuela con respecto al poder político se hacían mediante una revolución que daba lugar a una constitución, por eso hemos tenido 27, o a golpes de Estado que se pusieron de moda, el término se puso mucho más de moda a raíz del alzamiento del general Boulanger en Francia. Entonces, lamentablemente nosotros en ese tipo de cosas malas, sí las aprendemos rápido. Es un problema cultural severo de nuestra cultura. Antes de analizar, digamos, las características de lo que ocurrió, hoy vamos a analizar básicamente cómo las fuerzas leales a la Constitución de 1961, las fuerzas militares leales, derrotaron a estas fuerzas irregulares. Vamos a tocar ese punto. Pero yo antes quisiera preguntarle al general, ¿cuál es la base para que los militares leales a la Constitución de entonces funcionaran eficazmente para derrotar a estos irregulares? Y si esas fuerzas militares leales, académicamente formadas, militarmente formadas para respetar la democracia, fueron también, vamos a decirlo así, quienes pudieron suministrar un oxígeno adicional a la democracia de entonces y que quizás ese oxígeno no fue suficiente para mantenerla. ¿Qué ocurrió? Bueno, esencialmente los oficiales que defendimos la democracia, viéndonos después, post hoc, o sea, después del post facto, después de los hechos, yo me di cuenta que eran los más profesionales, los verdaderamente más profesionales. Ahora, esa virtud militar o virtud militar, por llamarlo de alguna manera, ya venía precedida por una cantidad de valores personales y familiares que hicieron que una minoría, porque fue una minoría, no fue la mayoría de las Fuerzas Armadas, las que se opusieron a las dos intentonas del año 92. Si uno ve las listas de los oficiales y suboficiales y soldados en las dos intentonas, uno ve la gran proporción de oficiales y de personal involucrado en esas intentonas. Cuando uno hace la lista de los que se opusieron a ella, uno se da cuenta que se cumple la ley de Pareto. El 80% trivial versus el 20% vital. Y el 20% vital se impuso sobre el 80% trivial. No estoy diciendo que el 80% de las Fuerzas Armadas estuvieran en las conspiraciones. No, probablemente los que intervinieron directamente en las conspiraciones no pasaron del 25%. El asunto es que si usted suma ese 25% con el 20% de los oficiales bien formados, legalistas, constitucionalistas y profesionales de la violencia del Estado, verá que somos 45%. ¿Qué pasó con ese otro 55%? Ese otro 55% fue de oportunistas, de gente que se escondió debajo de la cama, de gente que estaba esperando a ver qué sucedía para congraciarse. Eso, por supuesto, es una demostración de una falla gravísima de los sistemas de admisión en las academias militares y de la corrupción de la profesión militar en sus verdaderos valores. El de los soldados, que tienen neutralidad política, que están al servicio de la nación-estado, aplicando
cuando haga falta la violencia, tanto la violencia no letal como la violencia letal. Vamos a ver a continuación, señor director, vamos a ir colocando los videos y el general Long nos va a ir comentando cuáles fueron las fuerzas involucradas de ambas partes. Podemos ir comenzando con su análisis general mientras colocamos las imágenes. Eso es un avión OV-10 Bronco, un avión de construcción norteamericana, un avión diseñado contra insurgencia para apoyar a las fuerzas de superficie y servir de controlador aéreo avanzado en la guerra de Vietnam. En Venezuela estaba en el grupo aéreo de operaciones especiales número 15, que estaba en Maracaibo. Viendo ahora esta otra aeronave. Es un Mirage 50, son un avión de construcción francesa, una repotenciación no muy feliz que hicimos en Venezuela, y para el momento del 27 de noviembre del año 92, esa unidad fue tomada por los golpistas, porque el general Visconti había estado en esa unidad y había hecho una labor corruptora de por lo menos 3 años. Sí, ahí está. Estamos viendo, por cierto, imágenes de estos aviones sobre la ciudad de Caracas, donde realmente se estableció un terror, pues, sobre la ciudad, una ciudad sumamente poblada, densamente poblada, y sin embargo, estas fuerzas irregulares pues tomaron estos aviones para bombardear Caracas, porque eso fue lo que hicieron. Sus comentarios. Correcto. El día 26 de noviembre se había mandado a reunir a todos los aviones de la Fuerza Aérea que iban a participar en el desfile del aniversario, que como usted sabe era el 10 de diciembre. Entonces el comandante de la operación del desfile era el general Paredes Niño, el jefe del Estado Mayor era el general, que no era general, era coronel en ese entonces, Arturo García, y el jefe de operaciones era mi persona, era yo. Entonces ellos aprovecharon eso, que iban a estar todas las unidades concentradas, para lanzar el 27. Después supimos que lo querían hacer en las prácticas anteriores, pero eso no se les dio. Quisiera agregar con respecto a lo primero, cuando hablé de los porcentajes, después de haber leído los libros, han sido unos libros tremendamente buenos, La rebelión de los náufragos y La hora de los golpes de Estado en Venezuela, de Milagros Socorro, debo decirle que probablemente leales, y hablando de toda la sociedad civil, de todo el sistema comercial, financiero, venezolano, el 25% estaba apoyando al gobierno legalmente constituido.
que era el del señor Carlos Andrés Pérez. Había un 20% de la izquierda de siempre, un 20-22%, y el resto eran de gente oportunista que tenía miedo a la sinceración de lo que se llamó el paquete, el que era una forma de acabar con los subsidios en Venezuela. Lo que pasa es que el mismo diseño del paquete es el caso de ese tipo de operaciones que dice la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. El paquete desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, puede decirse que era un éxito, que hubiera funcionado perfectamente bien en un país del primer mundo o en un país en transición al primer mundo. Pero ese paquete no tomó en cuenta, desconocía la bomba de tiempo sociológica que estaba debajo. Entonces la gente abajo se sentía muy mal porque ellos habían votado, aducen que habían votado para que regresara el tiempo del primer gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, y ahora los había traicionado poniendo unas medidas tremendamente draconianas, y ellos habían pospuesto por demasiado tiempo sus aspiraciones, y entonces ahí se produjo una masa crítica y se emparejaron muchos procesos. El miedo a perder el proteccionismo, el miedo a perder el clientelismo que cada grupo económico había hecho con los diferentes partidos, AD, COPEI, cuando se alternaban la presidencia, y habían renegados en todos los partidos políticos que atentaban contra ese bipartidismo, aunque hubieran sido parte en la creación de eso, para destruirlo y volver a tener un resurgimiento político de poder. Entonces tenemos esa condición. Por cierto, general, yo quisiera tratar de identificar cuál era la misión de estos golpistas, ¿no? Y su estrategia. Por ejemplo, en Caracas, no sé si ellos pretendían liberar entonces a los ilegales el 4 de febrero, destruir Caracas, aterrorizar a los ciudadanos, tomar Miraflores, ¿no? Porque vamos a ver estas imágenes, porque eso es lo que pareciera que querían hacer, destruir Caracas. Vamos a ver. Miraflores, bombardea esa mierda. ¿Qué recibimos? Ah, ok, recibimos, ok. Sí, ahí está un F-16 de los que usamos nosotros. Fue el Libertador. Ajá. Ese avión que está siendo derribado venía de lanzar bombas en Caracas e iba a lanzarle bombas a un autobús, a un convoy de autobuses donde venían la brigada de paracaidistas a colaborar, a retomar la base Libertador. Ese avión, específicamente, ese piloto que está ahí, fue un tipo extremadamente cruel, y verdaderamente era un deber detenerlo a él y a sus líderes para que dejaran de aplicar ese tipo de violencia. Ellos tienen una narrativa donde el F-16 estaba en ventaja. No, con respecto al OB-10, no estaba en ventaja. ¿Por qué no estaba en ventaja? Primero, porque habían salido de la base cuando ellos habían tomado todos los medios. Segundo, esos OB-10 vienen de matar civiles en Caracas. Y todo lo que usted dijo de lo que aspiraban, bueno, yo diría eso, todas las anteriores, más eliminar al comandante jefe de las Fuerzas Armadas. En la narrativa épica que ellos han hecho de sus fracasos, porque fracasaron en todo, y tenían que fracasar porque eran unos fracasados de nacimiento que tenían que apelar a ese tipo de acciones para poder surgir
O sea, destruyendo para producir lo que se ha producido en Venezuela. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Todos los que fueron buenos oficiales, los leales y los políticos decentes que hubo. Vamos a ver, por cierto, lo que hicieron en Caracas. Adelante, director, Sí. para complementar sus comentarios, general. Bueno, la gente estaba aterrorizada, ¿no? En ese momento vamos a ver esta secuencia de imágenes. Inclusive, vamos a ver una imagen más adelante donde ellos bombardean una instalación policial que era se llamaba la Gallera Monumental, en las inmediaciones de La Urbina. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también vamos a ver en los momentos en que comienzan a bombardear Miraflores y sus adyacencias. ¿Cierto? Había un periodista que se salvó de milagro, ¿no? De una bomba que lanzaron Los OB-10. los OB-10. Y como Fíjense, iba ahí está, diciendo, mire, ahí está, mire. Sí. Ajá. Mire, nosotros en la aviación de combate, la unidad básica de la aviación de combate son dos aviones volando coordinadamente. Entonces, fíjense, el avión que va y ataca Miraflores, que la bomba cae en la avenida Urdaneta. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes exactamente en el momento que llegó uno de los cohetes cerca del blanco. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Es el avión número 2 que va con el líder, que es el OB-10, que es tocado por un misil disparado desde Fuerte Tiuna, que se eyecta sobre la Carlota. En esas maniobras que usted veía de los F-16, era porque los pilotos de los F-16 lo que querían era, no querían derribarlos, que era lo que tenían que haber hecho desde al inicio, pero no querían derribarlos, sino simple y llanamente no dejarlos hacer el patrón de tiro para que se tuvieran que regresar con las bombas a Libertador. Pero ¿qué pasó? Que en Libertador los mismos golpistas, Visconti y el coronel se llama Domínguez Sequera, perdieron el control de los mismos pilotos jóvenes. Entonces los pilotos jóvenes querían hacer lo que les daba la gana. Entonces tenían que tener un revulsivo, se tenía que aplicar la violencia letal para que, aunque sea, mantener el orden en la batalla que ellos mismos habían empezado. Entonces por eso fue que se derribaron los OB-10 en Libertador, se atacaron unos tucanos en zonas despobladas, en zonas militares, donde al fondo no había gente, sino había monte, grama, Sí. vegetales. Y entonces de verdad eso se pudo hacer porque hubo 3 pilotos de F-16 que volaron ese día. 2 excelentes, 2 tipos excelentes.
traidor, que milagrosamente nunca le funcionaron ni los cañones ni las bombas, no le funcionó nada ese día, pero estuvo ahí. Entonces, cuando el avión es tocado por la artillería antiaérea de Fuerte Tiuna y se eyecta, le avisan al piloto, que era el número 2, que el presidente Pérez estaba hablando por radio. Entonces lo mandaron a bombardear Miraflores. O sea, General, 3 Broncos se dirigen hacia Miraflores. Estas son las imágenes que le quiero mencionar, que usted refirió. Sí. Vamos a colocar el audio de esto, por cierto, porque ahí se escucha también lo que entonces esos pilotos insurrectos decían. Vamos a ver estas imágenes. Eso de que no quería matar al presidente es una falacia de composición. Es parte de la narrativa épica con las que ellos han convertido eso y supuestamente ahí está el caso del que es tocado por la artillería antiaérea y se eyecta en la Carlota. Entonces, la narrativa mata los hechos. Eso es un hecho. Y entonces, en eso, los demócratas hemos sido muy deficientes, tal vez esperando tener distancia histórica de los hechos, que se requiere para analizar algo fríamente. Pero si, y regreso a lo que le estaba explicando antes, usando la biología para hablar de una metáfora, nosotros permitimos un mutualismo, un comensalismo de gente que tenía que haber sido eliminada de la Fuerza Aérea, ni siquiera aceptada. Y con esto le repito lo de las otras fuerzas, porque ¿quiénes son los que se meten de la Marina? Renegados tipos que no pueden estar en la flota, los mandan sin vocación a la infantería de Marina, que debo decirle, y voy a terminar con lo del mutualismo, al final esto es una demostración de parasitismo político y militar. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes exactamente en el momento que viene uno de los cohetes cerca del balazo. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Bueno, ahí casi se llevan a Novelli con el cohete, ¿no? Sí, bueno, no era un cohete, eso era una bomba de 250 libras. Ellos, acuérdense que hubo un caso que la gente en ese afán de hablar mal de los venezolanos y de Venezuela decían, no, que lanzaban las bombas y las bombas eran chimbas porque no explotaban. Y no es así. Las bombas no explotaban porque en todas las unidades de combate la dirección de inteligencia tiene personas en las secciones de armamento. ¿Ok? Porque no es que no es que cualquiera puede llegar y decir, ponle unas bombas a ese avión, o ponle un misil, o quítale el seguro a los cañones. No. Hay formas de comprobar de que esa orden sea legal. Los suboficiales de los grupos, del mismo grupo 15, del mismo grupo de entrenamiento aéreo, del mismo grupo de las otras unidades, dejaban las bombas armadas, no retiraban el pin de la espoleta mecánica que las iba a activar. Entonces las bombas no explotaban. Pero entonces, ¿qué pasó? Periodistas que no tenían el curso de corresponsal de guerra, que no sabían lo que estaba pasando, empiezan a poner las películas de las bombas que no explotaban. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que había una secuaz de Visconti que era oficial de armamento. Entonces, ese oficial de armamento armó su 9 milímetros y se la ponía en la cabeza en la zona arde antes de despegar. La pistola en la cabeza de los suboficiales, quítale el pin a la bomba. Y entonces ahí las bombas empezaron a estallar. Otra cosa que es mentira, y que lamentablemente de eso no tenemos filmación, es
de que ellos mandan a atacar Barquisimeto y van unos OB-10 de primero. Los OB-10 que van de primero atacan la base, atacan la rampa y atacan hasta la urbanización militar. Entonces los F-16 que estaban reabasteciéndose de combustible en Barquisimeto, en Balanda, que sé que se llama, la base Landaeta Gil, despegaron. Una cosa que debo aclararle, los aviones derribados, todos fueron impactados en el mismo lugar, en el mismo motor derecho. Nunca se le disparó la cabina del avión. Muy bien. Y lo que pasó con el que se mató en Barquisimeto fue que cuando se eyectó el paracaídas, no se abrió, estaba volando un avión con una diagonal roja, un avión que no debería estar volando porque tenía vencidos los cartuchos de la silla de eyección. Incompetencia. Sí. De los golpistas. Claro. Ahora, supercompetencia de los pilotos que cumplieron esa lo hicieron de una manera quirúrgica. Ahora, finalmente, general, finalmente en este programa, ¿cuál fue la estrategia y táctica que ustedes emplearon, los militares leales a la democracia, a la Constitución, para derrotar a estos golpistas? Bueno, la primera es la fuerza moral de rebotar, porque la primera impresión, cuando uno ve que gente que eran compañeros de uno persiguiendo, disparándole a uno mismo también, yo tuve la desgracia de oír a un piloto de helicóptero que había sido mi alumno en T-34, que era que estaba pidiendo al piloto del avión derribado que lanzara bombas a los paracaidistas, a los soldados paracaidistas, que eran muy jóvenes, de lo más humilde, de lo más pobre de la población venezolana. Y de verdad que eso duele, pero el asunto era que había que recuperar el hilo constitucional y había que recuperar el orden militar, el ordenamiento militar. Había que tratar de recuperarlo lo antes posible, porque dentro de todo eso también había una gran dosis de vergüenza, de pena ajena. Entonces, a Dios gracias, con los paracaidistas venía un general aviador recientemente fallecido, el general Gustavo Adolfo León Campos, que hizo una tarea verdaderamente heroica. Y a nosotros teníamos un jefe, nuestro jefe en la base, era el general de brigada Juan Antonio Paredes Niño. Él nos había entrenado muy bien de qué hacer si volvía a pasar algo como lo del 4 de febrero. Y más concretamente, el coronel en aquel momento, Arturo García, y mi persona, teníamos aprendido de memoria las instrucciones del general comandante de la base, que inclusive ese plan se cumplió no estando él ahí. Porque una de las cosas que más ayudó a la democracia, porque así pasa en cosas de estrategia, en la neblina de la guerra, de la acción militar, el líder de los insurrectos había sido el mejor cadete del mundo, así como Lucifer fue el mejor ángel del mundo hasta que se alzó. Y era un tipo que siempre estuvo envidiando la forma de ser y las condiciones naturales de pilotaje y que como oficial tenía el general Paredes. Entonces él estaba más pendiente de hacerle daño a su compañero que de cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que su propio compañero le ganó no estando él. Le ganó la partida de ajedrez sin sentarse en la mesa. Muy bien. Entonces ahí le demuestro, o le digo que la lealtad, las virtudes militares de subordinación, disciplina, lealtad, cumplir el juramento, son cosas que valen, son cosas que son muy importantes no solamente para una república, para una monarquía, para la existencia de un país, y no ver lo que estamos viendo ahora. Ahora, le repito, así como la democracia la salvaron los pocos vitales, lo mismo pasó con el resto, con el sistema político,
y con el sistema financiero industrial. También una minoría siguió trabajando. Y como usted preguntó al comienzo, nosotros, los militares, porque nunca ha habido un golpe militar de puros militares, ni en Venezuela, ni en el mundo, le dimos 6 años, para que rectificaran, para que hicieran las cosas mejor, para que sin engañar a la gente, le buscaran opciones. ¿Y qué pasó? Que esos 6 años, los pocos vitales de la sociedad civil no fueron oídos, fueron dominantes los muchos triviales. Y entonces lo que hicieron fue raspar la olla y preparar el terreno para la eclosión explosiva de estos saprófitos, por decirlo de alguna manera, que son los chavistas, comunistas, maduristas, narcotiranos que tenemos ahora. Entendemos. Está muy claro. Muchísimas gracias al general Martín Long por esta conversación, que creo que además es muy didáctica en cuanto a la aplicación correcta de la estrategia, exitosa aplicación de la estrategia, y por supuesto se ve muy claro la existencia entonces de militares realmente democráticos, patriotas y respetuosos de la Constitución de 1961. Muchísimas gracias, general Long. Gracias a ustedes por su programa y gracias a todos por la atención que me han dispensado. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en @gerenciatodos.